Bien, fantástico. Vamos a ir dando entrada. Bien, fantástico. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar un par de minutillos, como hemos tenido ese pequeño retraso, y enseguida empezamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Veo gente por aquí muy interesada en el tema del que se trata hoy. Veo, hombre, un gran amigo por aquí, don Manuel Párraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría de saludarte. María Alba, María Adela, Alejandro, Juanchi. Bien. Bueno, pues yo creo que voy a mandar un mensaje a la gente diciendo que ya estamos, porque había gente desconectada que no podía entrar. Muy bien. Tienes aquí a Carmen Cardós, que estuvo contigo ahí. Buenas tardes a todos. Veo nombres conocidos, algunas caras, no tan conocidas, pero es bueno verlos a todos, ver los nombres. Carmen. Ahí veo a Carmen. Hola, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí está Carmen y veo a Juanchi también, bueno, su ícono. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Buenas tardes, Juanchi, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, muy bien, contento de verte. Igualmente. Ya le decía a Salva que una vergüenza el tiempo que ha pasado desde que nos conectábamos hace, ¿qué estamos? En el 2025, un montón. Bueno, pero lo importante es que... No vale tarde que nunca. Exactamente. Lo importante, estamos aquí y ya está. Pues nada, quería daros las gracias una vez más a todos por conectaros a estas sesiones, que son, bueno, pues como siempre digo, fruto de una locura de este que suscribe, y que, bueno, pues ahora hemos solicitado la acreditación por parte de la Sociedad Española de Simulación Clínica y pues iremos solicitando más acreditaciones de otras sociedades, ¿no? Entre ellas, nos planteábamos, antes hablando con Juanchi, nos planteábamos la posibilidad de solicitar la acreditación por parte de FLASIC, la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. Y bueno, pues daremos pasos poco a poco para ir consiguiendo más acreditaciones. Pero vamos, de momento se trata de una reunión de amiguetes que se juntan para hablar de algo que les gusta, que es pues la educación en ciencias de la salud, ¿no? Y hoy yo tenía un especial interés desde que empezamos con estas sesiones en invitar a Analía, una persona a la que tengo en gran aprecio. Ha sido un miembro del panel de expertos de mi tesis doctoral, con lo cual también era muy importante para mí. Y desde que la conocí y conocí el trabajo que hacía, pues me apetecía enormemente estar, ¿no? Analía Castiglioni, voy a leer un poco el cartel, es directora médica del Centro de Habilidades Clínicas y Simulación de la Universidad de Florida Central. Supervisa la formación en destrezas clínicas y el uso de simulación médica avanzada. Está especializada en la evaluación de competencias, enseñanza de habilidades clínicas y desarrollo docente, y lidera varias iniciativas de español médico en la Universidad Central de Florida, preparando a los estudiantes para brindar atención médica a la comunidad hispanohablante. Fíjate que antes, hace un momento, cuando estábamos fuera digamos, de antena, vamos a decir, comentábamos eso, ¿no? Que es un elemento de seguridad, el conocimiento del idioma y lógicamente, en un país donde hay muchas personas hispanoparlantes, pues lógicamente debe de ser un elemento crucial en la seguridad. Y Analía, yo la conocí a través de una persona de Juan Zendán,
que me dejó absolutamente anonadado cuando le escuché hablar en Buenos Aires, no, en La Plata, hablando de pacientes estandarizados, de la experiencia que estaban teniendo, de lo que hacían y tal. Me parecía una idea interesantísima, y esa idea, bueno, pues luego con Analía conocí un poco más de su trabajo y me apetecía enormemente que nos lo trajera aquí y a estas sesiones y que nos lo contara, porque creo que tenemos mucho que aprender de esa gran experiencia que tienes tú en este tema. Muchísimas gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación, y me siento entre amigos para compartir con ustedes nuestra experiencia del uso de pacientes simulados, más que nada en la educación del pregrado. Me interesaría saber un poco de cómo lo utilizan ustedes. Voy a tratar de no abarcar todo el tiempo que tengo, así podemos hacer preguntas y respuestas al final, donde puedo conocer también en más detalle lo que hacen ustedes, en dónde les interesaría también compartir más o colaborar. Desde ya quedo dispuesta a poder entrar en contacto con cualquiera de ustedes para poder mejorar el uso de pacientes simulados, el uso de simulación en la educación del pregrado. Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si me sale esta vez. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, esperemos que no sea así. Díganme qué están viendo en este momento. Perfecto, lo vemos perfectamente. Ven mi presentación, perfecto. Ok. So, como decías, Salva, en mi presentación hoy se va a enfocar en el uso de pacientes simulados, con un enfoque en la transformación de la educación médica, y más que nada nuestras experiencias en UCF, en la Escuela de Medicina de UCF, aquí en Orlando. Mis objetivos para hoy van a ser, sobre todo, describir cómo usamos la simulación clínica y los pacientes simulados y estandarizados como estrategia educativa en nuestro programa de medicina, el pregrado. Describir también un poco, quiero entrar un poco en las cosas más, los detalles del programa de pacientes simulados que tenemos, describiendo la selección de esos pacientes y cómo los capacitamos. Obviamente va a ser en términos generales. Si les interesa más detalles, puedo proporcionar eso más adelante. Hablar del rol de los pacientes estandarizados, ya sea en la instrucción, en la evaluación, en la retroalimentación y la remediación de los estudiantes y residentes, y también un poco de cómo los utilizamos para mejorar la transición al entorno clínico, y también mostrarles un poco cómo los utilizamos para desarrollar habilidades clínicas, no solo de comunicación, pero quisiera compartir con ustedes un poco cómo los utilizamos para enseñar el examen físico, cómo los utilizamos para amplificar el efecto de los docentes, la comunicación, el razonamiento clínico y toma de decisiones. A esta audiencia no creo que tenga que hablarles demasiado sobre simulación en educación médica, porque este es un grupo que ya sé que tiene una pasión por la simulación en educación médica, pero todos sabemos que la simulación se ha transformado en una herramienta educativa muy poderosa para preparar a los estudiantes para el cuidado de los pacientes reales en el entorno clínico real. Es dinámica, es interactiva, permite aplicar conocimientos, sintetizar conocimientos. Ya no, la educación médica ya no es la memorización de conocimiento médico, sino ahora se trata de la aplicación de ese conocimiento. Es tanto el conocimiento que hay que es más importante educar y enseñar el cómo aplicar y sintetizar esos conocimientos, cómo aprender a pensar, más que a regurgitar información. Pero la simulación, como sabemos todos, promueve o otorga un entorno seguro y controlado donde se pueden cometer errores. Los errores se transforman en oportunidades de aprendizaje en vez de riesgo para pacientes reales. Y bueno, simulaciones es muy grande como herramienta, pero bueno, me voy a enfocar hoy en los pacientes estandarizados como uno de los ejemplos de uso de simulación en educación médica, dejando de lado un poco la tecnología, la realidad virtual y otras modalidades de simulación. De acuerdo a la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos y Canadá, aquí tienen la definición de simulación médica, que creo que es muy similar a la que utilizan ustedes como método que se utiliza en la educación de la salud para reemplazar o amplificar las experiencias reales con pacientes, y ya sea por escenarios diseñados
para replicar encuentros reales, usando maniquíes, usando pacientes simulados o estandarizados o computadoras. Y se diferencia, y ahora esto se ha vuelto una diferencia importante, utilizamos los términos paciente simulado, paciente estandarizado. Un paciente estandarizado siempre es un paciente simulado, pero no todo paciente simulado es estandarizado, ¿no? O sea que los pacientes simulados se entrenan para representar a un paciente real con fines educativos, pero uno lo puede llevar a un nivel más alto estandarizando esa representación, estandarizando la manera en que demuestran emociones, que demuestran sus síntomas y signos en el examen, y también estandarizarlos si los utilizamos como evaluadores también. Esto es un poco unos porcentajes en el 2022, son los datos más recientes del WMC, que muestran que aquí en Estados Unidos y en Canadá, la simulación como metodología en las escuelas de medicina se utiliza representa más o menos un 3% del total de métodos de instrucción que se utilizan. O sea que no es mucho, pero tampoco es insignificante. Y como ven, se utiliza más en los primeros años y no tanto en los años avanzados. Y es un poco por recursos, por tiempos, pero se está empezando a utilizar más para preparar a ese estudiante para la transición al medio clínico y un poco aliviar a los médicos en el hospital, en las clínicas, y que se puedan, de tener que enseñar las habilidades básicas y poder enfocarse en habilidades más avanzadas con los estudiantes. Les cuento un poco de nosotros como escuela de medicina, para aquellos que no nos conocen mucho. Fuimos fundadas en el 2006, somos una de las escuelas más nuevas de Estados Unidos. Estamos en Orlando, donde vive Mickey Mouse. Estamos acreditadas por el LCME, que es nuestra organización de acreditación en Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 480 estudiantes activos, un programa de 4 años, y apoyamos o servimos al consorcio que tiene UCF con HCA, que es un sistema de salud grande aquí en Florida Central, y más o menos servimos a más de 600 residentes y fellows de todas las especialidades. Tenemos como escuela un 98% de colocación en residencias médicas y nos enfocamos, yo creo que comparado con otras escuelas tradicionales de medicina o facultades aquí en Estados Unidos, nuestro enfoque en simulación y en tecnología educativa es mayor porque como somos más nuevas, tenemos la oportunidad de integrar simulación y tecnología un poco más que en esas facultades que están establecidas hace muchos años y los cambios son más difíciles. Y bueno, tenemos un modelo educativo que está centrado en el estudiante y basado en competencias. Nuestro centro de simulación, aquí lo ven en fotos, es un centro que tiene más o menos unos 700 metros cuadrados, tenemos 16 salas de examen, que las ven aquí, son más o menos todas muy iguales, y tenemos 6 áreas de simulación de alta fidelidad. Tenemos la virtud, la suerte, la bendición de tener un equipo grande, capacitado, que trabaja en el centro de simulación. Yo como directora médica, tenemos un director de operaciones y varios personal altamente capacitado para entrenar pacientes estandarizados y trabajar con ellos. Y bueno, contamos con aproximadamente, esto varía, pero unos 90 pacientes simulados y estandarizados que trabajan en forma parcial. Y bueno, hay un grupo de docentes clínicos muy bueno también. Nuestro alcance es más allá de, bueno, la Escuela de Medicina con sus pregrados y residentes y fellows, pero también apoyamos muchas actividades por fuera del programa de medicina, ya sea actividades extracurriculares de los estudiantes mismos, escuelas de la salud y otros programas de pregrado de UCF, por ejemplo, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, vienen y trabajan con nosotros también. Apoyamos muchos eventos extramuros, ya sea en lo que llamamos el Lake Nona Medical City, tenemos ahí varios hospitales y otros partners con los que trabajamos, e instituciones externas. Orlando, como saben, es un destino turístico, pero también es un destino profesional para muchas de las conferencias nacionales de todas las especialidades, y muchas veces nuestro programa apoya esas conferencias. En cuanto a números, estos son números de este año, desde más o menos agosto hasta ahora.
un poco para demostrar que, bueno, nuestros principales clientes, por así decirlo, son nuestros estudiantes de primero y segundo grado, porque, o primero y segundo año, en el pregrado, como ven, las horas, visitas únicas por aprendiz son las mayores, y las horas que ellos individualmente pasan en nuestros centros son más o menos entre 30 y 40 horas, dependiendo del año. Eso disminuye a medida que el estudiante pasa al hospital, donde obviamente trabaja con pacientes reales y no necesita tanto de pacientes simulados para aprender y continuar desarrollando sus habilidades clínicas. También, bueno, con el programa de grados, los residentes, grupos de interés de estudiantes, práctica dirigida de los propios estudiantes, y el Colegio de Enfermería también participan en nuestro centro. En cuanto enfocándonos ahora en el programa de pacientes estandarizados, como les decía, tenemos un grupo diverso de más o menos 90 pacientes activos en este momento. Nuestra selección, y les voy a comentar en unos minutos cómo lo seleccionamos, es bastante rigurosa, o sea, tenemos un procedimiento bastante estructurado para seleccionar los pacientes simulados que vamos a contratar, y luego el entrenamiento que ellos en el que participan, y cómo los estandarizamos de acuerdo a las sesiones en las que vayan a trabajar. Y como ven en este diagrama, el programa de pacientes simulados se apoya y es en sí una extensión del programa, ya sea de instrucción o de evaluación de habilidades clínicas. Ya sea habilidades clínicas básicas como la historia clínica, el examen físico, el razonamiento clínico, las presentaciones orales, la documentación, pero también las habilidades de comunicación básicas y avanzadas, habilidades de trabajo en equipo, la parte evaluativa. Los pacientes simulados y estandarizados son verdaderamente una extensión de nuestro programa de evaluación, y mucho del tiempo que trabajamos con ellos es para estandarizarlos, para que aprendan a actuar como evaluadores utilizando rúbricas, utilizando planillas de actividades. Utilizamos a los pacientes mucho en la remediación de estudiantes y de residentes, ya sea para la práctica observada, para poder feedback, para poder mejorar esas habilidades clínicas en las que no están progresando como se espera, y para proveer retroalimentación desde la perspectiva del paciente, lo cual es único, y los pacientes reales no lo pueden hacer. Estas son las áreas que quisiera expandir un poco más. Estas son algunas capturas de nuestro programa en acción, y como ven, es un grupo muy, muy unido, muy divertido a veces. Vemos aquí también diferentes docentes trabajando, simulaciones de pediatría, simulaciones de examen físico, de diferentes maniobras, la habilidad que tenemos de observar fuera de cada habitación y de grabar cada encuentro. Pero les voy a, nuestros procesos, y estos no son todos, pero quisiera por lo menos dar un pantallazo sobre cómo seleccionamos y orientamos a los pacientes simulados, nuestra capacitación. Me gustaría compartir con ustedes algo del cual nosotros creo que estamos bastante avanzados, mismo dentro de Estados Unidos, el desarrollo o la capacitación de los asociados para la enseñanza del examen físico, o PIRAS, nosotros, o PETAS. Un poco sobre habilidades de comunicación y de feedback, pero creo que de eso me imagino que un poco sabrán más ustedes, o tendrán más experiencia. Nosotros utilizamos a los pacientes estandarizados como evaluadores de nuestros estudiantes, y me gustaría compartir con ustedes cómo hacemos eso y cómo los utilizamos para desarrollar razonamiento clínico y remediación. Entonces, un poco sobre, ayer estaba preparando este material y hablaba con mis entrenadores de pacientes estandarizados. Tenemos uno de ellos que se dedica específicamente a la selección y al proceso de incorporación o orientación de los pacientes estandarizados, y empieza por un formulario que se pone, tenemos en nuestro website del Centro de Simulación. Hay un link donde cualquier persona que esté interesada puede llenar un formulario de interés que se guarda, y más o menos entre 2 a 4 veces al año
nosotros ofrecemos audiciones para que las personas interesadas puedan participar de una audición, donde se le presenta un caso clínico sencillo, se entrenan, entre comillas, las audiciones duran más o menos 1 hora y media, se entrenan a los candidatos a representar ese caso sencillo. Los entrenadores de pacientes estandarizados observan esa presentación y actúan como estudiantes, interrogando al candidato que actúa como paciente, y luego se le da feedback o retroalimentación, y hay una segunda oportunidad de representar ese caso clínico, y se le vuelve a dar retroalimentación. Y luego hay una reunión de los entrenadores de pacientes estandarizados donde se discuten los diferentes candidatos y allí se selecciona. Y ahí es donde luego empieza el proceso de capacitación. La capacitación tiene, para los que son nuevos, un enfoque un poco más intenso, y luego hay capacitación continua a lo largo de los años y para cada actividad en especial en la que participan. La capacitación tiene varios componentes y varía de acuerdo al tipo de sesión en las que vayan a participar. Si son sesiones en las que solo tienen que representar un caso clínico, solamente se enfoca la capacitación en la lectura de los guiones, aclaración de los guiones, capacitación en la comunicación, en el lenguaje corporal. Si ese encuentro tiene un componente de retroalimentación inmediata, se capacita en ese entorno. Los pacientes estandarizados están siendo observados por nuestros entrenadores en todo momento, ya sea directamente en vivo o luego a través de nuestros videos. Nosotros capturamos con audio y video todos nuestros encuentros de los pacientes con estudiantes, ya sea por un problema de seguridad, y también para futuros entrenamientos, para darle feedback a los pacientes estandarizados. Y hay una parte muy importante que es la capacitación de los pacientes estandarizados como evaluadores, para que sean ellos los que evalúen a los estudiantes en cuanto a las habilidades de comunicación, habilidades de interrogatorio clínico, habilidades de examen físico. Aquí me gustaría compartir con ustedes, me parece que las fotos son mucho más ricas en su contenido que las palabras en PowerPoint, pero aquí arriba a la izquierda podemos ver a Tony, una de nuestros entrenadores de pacientes. Ella fue paciente estandarizado por muchos años, donde entrena a un grupo pequeño de pacientes estandarizados sobre habilidades de comunicación, y el modelo que utilizamos nosotros. Aquí tenemos a Henry también entrenándolos utilizando la rúbrica que usamos para evaluar y puntear a los estudiantes de acuerdo a diferentes observaciones o comportamientos de ellos durante el encuentro. Vemos también la capacitación usando videos. Parte de nuestros entrenamientos incluyen mirar videos de estudiantes anteriores, ya sea una muy buena performance o una muy mala performance, y hacer que los pacientes estandarizados punteen o utilicen la rúbrica para evaluar a ese estudiante, y luego se discute, se hace como un debrief para comparar evaluaciones, todos mirando el mismo video, y tratar de alinear, aumentar la reliability de nuestra evaluación. Y aquí vemos a nuestra entrenadora de habilidades del examen físico que demuestra las diferentes maniobras para que los pacientes estandarizados, que no necesariamente tengan un entrenamiento especial en examen físico, puedan evaluar y reconocer las maniobras hechas por los estudiantes en el encuentro o en la sesión en la que participan. Nuestros asociados para la enseñanza del examen físico, no sé si ustedes conocen este rol, me imagino que sí, son lo que nosotros llamamos Physical Exam Teaching Associates. Estos pacientes simulados son un grupo seleccionado especialmente, donde participan en un entrenamiento especial, y ellos van a transformarse, o se transforman en extensiones del docente, y se enfocan en enseñar el cómo de las maniobras del examen físico, la parte de dónde se auscultan, ¿no?, las válvulas, o la auscultación, la palpación, más la parte mecánica, la secuencia, la mecánica, cómo poner en posición al paciente,
y le agregan un componente desde el punto de vista del paciente, cómo comunicarse, cómo mover la ropa o la bata o la sábana, o sea, desde el punto de vista centrado en el paciente y manteniendo esa comunicación, esa importancia de respeto hacia el paciente. O sea, que le agregan a la instrucción una capa centrada en el paciente que un docente en general no lo puede hacer de la misma manera. Y lo que hacen es complementan al docente. El docente se enfoca particularmente en cuándo y por qué realizar ciertas maniobras, mientras que ellos se enfocan en el cómo realizar la maniobra. Entonces, no se necesitan tantos docentes para enseñar a un grupo grande de estudiantes. Utilizan su propio cuerpo como herramienta y les permiten dar feedback o retroalimentación en cuanto al grado de palpación, o sea, si están palpando con suficiente fuerza o si la profundidad de la palpación es suficiente o no es suficiente. O sea, que le dan al paciente un feedback que también el docente no le puede dar. Y bueno, le permite al docente impactar más habitaciones a la vez, y les voy a comentar cómo hacemos eso. El programa de pacientes de PIRAS, o de Physical Exam Teaching Associates, lo empezamos en el 2011, y ahora tenemos más o menos 22 PIRAS que trabajan con nosotros. Como ven aquí, es un grupo también muy divertido, se compran sus remeras y practican y tienen una unión muy, muy especial. En cuanto al entrenamiento, como les decía, es un entrenamiento riguroso. Hemos creado un manual específicamente para enseñar el examen físico que es en paralelo al manual que tienen los estudiantes, pero traducido a un lenguaje que está diseñado para el común de la gente, porque estos pacientes simulados no son ni médicos, ni trabajan en ningún ámbito de la salud. Tenemos ingenieros retirados, tenemos maestras, o sea que el manual tiene que estar escrito de una manera que ellos lo puedan entender. Tienen muchas prácticas en grupo, tienen prácticas individuales, tienen muchos debriefs. Aquí les quería mostrar un poco unos ejemplos de nuestro manual, que lo hemos creado nosotros in-house, como decimos, y utilizamos nuestras propias fotos. Hemos sacado fotos que también son en paralelo nosotros utilizamos el libro de Bates para los estudiantes aprendan el examen físico. Las fotos son muy similares a las de Bates, pero son nuestras propias fotos por un problema de copyright. Pero les damos como consejos de cómo entrenar. En estos recuadros amarillos pueden ver cómo les decimos cómo ponerse en posición, qué cosas tienen que prestar atención, cómo específicamente demostrar ciertas maniobras a los estudiantes. Nosotros los docentes, junto con la entrenadora, participamos en el entrenamiento de estos PIRAS y aclaramos muchísimo todo lo que tiene que ver con el cómo de hacer el examen físico para que sea estandarizado. Porque hemos notado, como se sabe, si ponemos un docente en cada habitación, cada docente va a explicar el examen físico como ellos lo saben hacer y como ellos lo hacen actualmente, y olvidándose que los estudiantes del pregrado tienen que aprender un examen físico quizá más detallado, más sistemático, con maniobras que quizá no se utilicen en todos los días, pero que tienen que por lo menos aprenderlas a hacer una vez en su carrera. Entonces, esto nos permite estandarizar la instrucción del examen físico y asegurar que los estudiantes tengan una fundación, unos cimientos, ¿no? que sean iguales para todos. Aquí, esto es solamente para mostrar que los entrenamientos de estos pacientes utilizan muchas modalidades, muchos juegos, pero logran enseñar estas maniobras del examen físico básico muy bien y de forma muy, muy estandarizada. Aquí me gustaría mostrarles en las fotos de la derecha varias características de estas sesiones de PIRAS en acción. En el recuadro superior
Me gustaría destacar que estos grupos son grupos pequeños, son grupos de 2 o 3 estudiantes que trabajan con un paciente simulado, y cada estudiante puede hacer el examen físico, completar el componente de examen físico que se está enseñando completo. Se calcula el tiempo que van a estar y cada uno tiene la oportunidad de practicar y recibir feedback individualmente en cuanto a todo el examen, y no está en una habitación del hospital donde quizá pueda 1 o 2 estudiantes puedan practicar el examen mientras que otros observan. Aquí todos tienen la oportunidad de practicar el examen. Se utiliza, como ven, la guía estructurada, hay un estudiante que observa, un estudiante que hace el examen y luego cambian de rol, pero tenemos una guía estructurada que se transforma en ese modelo compartido y se comparte entre estudiantes, entre el PIRA y el docente. Como ven aquí en el recuadro inferior, nuestro docente también tiene la misma guía. Entonces, estandarizamos la instrucción utilizando la guía estructurada. El docente entra a la habitación, tenemos más o menos unas 10 habitaciones funcionando al mismo tiempo, es más o menos 1 hora cada sesión, y el docente tiene entre 3 o 4 habitaciones a la que entra puntualmente y demuestra maniobras clave y también complementa el aprendizaje, hablando, como les decía, de cómo el por qué se hacen ciertas maniobras, cuándo se utilizan ciertas maniobras, y no tanto en el demostrar las maniobras más básicas. Y se les da, tanto el paciente como el docente se les puede dar en ese momento retroalimentación inmediata sobre su desempeño individual. O sea que estamos observando a los estudiantes, como ven, casi que con un docente cada 2 estudiantes, lo cual, siempre digo, es un privilegio para ellos. Me gustaría compartir con ustedes unos testimonios de 2 pacientes estandarizados que son PIRAs en este momento sobre su perspectiva, y me gustaría saber si escuchan el audio. Cuando, Salva, si tú me dices si el audio se puede escuchar o no, me avisas. Not being really prepared, because for 2 years, almost two years and a half, I was always doing the SP program where I had to memorize everything. And for the PIRA program, I thought I had to do the same thing. Wow, yeah, I saw the manual and it was huge, and the original manual was huge, and it was just a lot of information, and I wasn't quite sure I'd be able to grasp it all. Each and every one of my concerns was alleviated. It was amazing. From day one, just looking at the material and the way everything was broken down, we had great leaders, and we were like this close-knit family right away, just everybody supporting each other. They all were. All of them. I was, because of the way that we went through the manual, and it was just one day at a time, you know, and the whole program was just a lot of fun and made it fun to learn, and that made it easier to retain for me. The program was fun to start, and it was very instructive. We had all the tools to learn everything that we needed to learn. Every and anything about the boot camp, it really got me prepared. I felt 100% confident, and I was ready to work and ready to help the students really get to the next level. I liked everything about it. I mean, every day was just a ton of fun. We learned the manual. We learned everything in the manual. I felt like at the end, I got this. The encouragement. It was a team building, and it wasn't just a team building for the week either. I mean, the part of the team that I did the boot camp with, we're still a team. Estos testimonios
son de la participación en lo que nosotros llamamos el bootcamp, que es como el último entrenamiento o lo que hacemos anualmente para aumentar su confianza y para reentrenarlos o capacitarlos en alguno de los sistemas, porque lo hacemos por sistema, donde se puedan haber olvidado del año anterior, pero habla de que o sea, los 3 PIRAs que vieron aquí, ninguno de ellos tiene ningún tipo de entrenamiento o formación de la salud o médica, y logramos que a través de este manual del que ellos hablan y de las actividades y esos juegos y esa capacitación que les brindamos, se sientan cómodos y tengan confianza en poder transmitirle ese conocimiento a los estudiantes. El manual está siempre al lado de ellos como ven aquí, muchos de ellos lo tienen en la mesa al lado, donde lo pueden consultar en cualquier momento, así como los estudiantes pueden consultar la guía que ellos tienen. Y de esa manera hay como una colaboración entre el estudiante y el instructor con un modelo mental compartido que se vuelve conduce mucho a un entorno seguro, donde el estudiante ve a ese paciente simulado como un coach o como un aliado en su enseñanza, y no lo ve tanto como al docente que lo pone nervioso. O sea, que se logra una instrucción y pueden cometer errores y pueden venir sin estar tan preparados y salen todos sintiéndose mucho más preparados que antes. Un poco sobre el desarrollo de las habilidades de comunicación. Nosotros utilizamos el modelo de Kalamazoo, usamos el mismo modelo de habilidades de comunicación a lo largo de los 4 años del pregrado y de todos los años del grado. Y para los estudiantes o los residentes más avanzados, introducimos modelos de comunicación y de comunicación difícil, como por ejemplo ustedes conocerán el modelo REMAP o SPIKES, que se usa ya sea para discusión de objetivos de cuidado o de end of life, o ya sea para comunicar noticias difíciles o noticias con impacto en la vida. Vemos aquí, sin entrar en demasiado detalle, esta es la rúbrica que utilizamos para evaluar y para proveer feedback a los estudiantes y residentes en cuanto a su performance en habilidades de comunicación durante la entrevista o el examen físico. Y como ven, está basada en hechos objetivos y en comportamientos objetivos que se puedan observar o que se puedan escuchar y no que se puedan necesariamente inferir en cuanto al performance del estudiante. La retroalimentación que otorgan los pacientes es, por supuesto, desde la perspectiva del paciente. Sobre todo utilizamos este feedback en las evaluaciones formativas, o sea, aquellas que no tienen una nota o que no tengan un porcentaje que se le da al estudiante. Y como toda retroalimentación, para ser efectiva, tiene que estar basada en hechos, en observaciones, tiene que ser específica, tiene que ser constructiva, sin prejuicios y enfocada, como decíamos, en acciones. Aquí vemos a Tony. Normalmente el estudiante participa en un encuentro simulado con el paciente, y luego el paciente en el debrief es donde se le otorga la retroalimentación, y ahí se saca la rúbrica, y bueno, otra vez ese modelo compartido de habilidades de comunicación, donde el estudiante puede reflexionar y se le da retroalimentación desde el punto de vista del paciente en un entorno seguro, donde de nuevo los errores se transforman en oportunidades de aprendizaje. Cuando las evaluaciones son sumativas y no formativas, el paciente estandarizado contribuye a la evaluación, y esta evaluación aquí ya no es tanto en cuanto a, también son observaciones objetivas, pero hay una checklist o una lista de verificación donde las observaciones fueron hechas o no, o ocurrieron o no ocurrieron, es más binaria. Y nosotros utilizamos, como ustedes conocerán, ya sea encuentros clínicos simulados, donde son encuentros clínicos individuales, o los ECOES o OSCEs para nosotros, donde es una combinación de varios encuentros clínicos simulados que contribuyen a una evaluación total. Como ven aquí,
Tenemos en las listas de verificación, incluimos más que nada comportamientos o observaciones que son más críticas, o sea, no tanto una lista completa de todo lo que tiene que hacer el estudiante, sino las observaciones más críticas en ese encuentro en particular, y ya sea las observaciones o los pasos más críticos que ese estudiante tiene que completar del examen físico, por ejemplo. Los pacientes muchas veces se les pide que también, aparte de la lista de verificación, agreguen un par de oraciones como feedback narrativo, para tratar a veces de explicar ciertas observaciones, sobre todo si son observaciones donde el estudiante no completó ciertos pasos. Es importante que el paciente también aclare eso en forma narrada. Y el entrenamiento para esto, como les mostraba antes, se hace también familiarizándoles con la lista de verificación, mirando varios videos de ese mismo caso representado anteriormente, estudiantes que tuvieron una muy buena performance, estudiantes que no tuvieron buena performance, para tratar de comparar, y que ellos puedan utilizar esa lista de verificación en su totalidad, ya sea las habilidades de comunicación como las habilidades de interrogatorio o de examen físico. Nuestros encuentros clínicos simulados evalúan todas las habilidades al mismo tiempo. No tenemos encuentros clínicos dedicados a la comunicación o dedicados exclusivamente al examen. Tratamos de combinar todo como sería un encuentro clínico real, donde todo contribuye, y es muy difícil separar la comunicación del interrogatorio, o lo mismo la comunicación del examen físico. Es un todo el que ocurre en esos encuentros simulados. Aquí en esto quisiera representar cómo utilizamos los pacientes estandarizados para fomentar el desarrollo del razonamiento clínico. Nuestro programa de medicina lo hemos modificado para introducir el razonamiento clínico desde muy temprano, en el primer año, porque, como sabemos, los errores de razonamiento clínico y los errores médicos, muchos de ellos, están arraigados en fallas en el razonamiento, y hay que empezar a enseñar los principios de razonamiento clínico y enseñarles a pensar y a razonar desde muy temprano. El grado de complejidad se lo vamos agregando a estos encuentros simulados, y a medida que ellos van adquiriendo más conocimiento médico y más conocimiento de farmacología, de manejo del paciente, se va agregando más complejidad. Se les da más, como decimos nosotros, les damos las ruedas como andar en bicicleta, que primero andan con sus ruedas de seguridad, y luego les sacamos una rueda, y luego les sacamos la otra rueda, y luego andan solos. Bueno, aquí también les vamos dando más herramientas. Al principio tienen más herramientas para prepararse, casi como que dándoles las respuestas, o les damos el diagnóstico, o el diagnóstico diferencial, y luego les vamos quitando las herramientas para que ellos puedan pensar por sí mismos. Estos encuentros siempre están divididos en las mismas etapas. La primera etapa es el encuentro simulado con el paciente. Como decía, se diseñan en forma progresiva, diagnóstica progresiva. Hay una evaluación estructurada, ya sea con rúbricas o listas de verificación. Siempre hay un debrief grupal, donde el docente deconstruye el razonamiento clínico, y siempre nos enfocamos en los componentes de razonamiento clínico fundamentales, ya sea la representación del problema, la historia clínica y el examen clínico, pero guiados por hipótesis, diagnósticos diferenciales y la justificación de esos diagnósticos diferenciales. Y también al estudiante se le da luego un feedback individual, ya sea por un reporte de su performance en forma de porcentaje, pero también retroalimentación narrativa, como les decía, desde los puntos de vista de los pacientes. Por último, la integración de tecnología y humanismo. Utilizamos, como todas las escuelas de medicina actualmente, mucha tecnología para ya sea incorporada a la simulación clínica,
o para representar casos clínicos en la computadora. Pero utilizamos simulaciones híbridas para mantener siempre el humanismo y recordarles a los estudiantes que la simulación no es tecnología, la simulación es tratamiento de pacientes, se utiliza para prepararlos para tratar pacientes en forma real, y que como médicos ellos van a estar no utilizando tecnología en un vacío, sino que siempre van a estar centrados en un paciente que está en la habitación o que está en la habitación de al lado, pero ellos tienen que mantener ese humanismo. Y como ven aquí, lo utilizamos ya sea como teniendo un paciente simulado como familiar dentro de la habitación, o utilizando al paciente como modelo para examinarlo en conjunto con luego utilizar ultrasonido, pero siempre centrado en el paciente, sin olvidarnos que el paciente está presente y aplicando esas habilidades de comunicación y de empatía, de profesionalismo en todo momento. No era lo último es la remediación. Utilizamos también mucho y cada vez más pacientes estandarizados y simulados para la remediación de estudiantes y de residentes, sobre todo más que nada para las habilidades de comunicación y para razonamiento clínico. Las habilidades de comunicación y razonamiento clínico, como ustedes sabrán, si no son remediadas temprano, se mantienen a lo largo de la trayectoria de ese estudiante y residente. Nos interesa mucho identificar a aquellos estudiantes y residentes que tienen problemas. Ya sabemos que las habilidades clínicas no se desarrollan al igual a lo largo de la carrera o de la formación de un médico, sino que cada estudiante y residente, cada alumno, se desarrolla a su propio tiempo, y algunos tienen dificultad y no alcanzan las milestones, como les decimos aquí, al mismo tiempo. Entonces, tenemos un programa de coaching y de remediación que ayuda a esos estudiantes o residentes que tienen dificultad, y los pacientes estandarizados son centrales en esas oportunidades de práctica y de observación directa, con retroalimentación, en un entorno seguro, en un entorno donde el paciente puede otorgar retroalimentación también. Beneficios, retos, como ustedes sabrán, tiene muchísimos beneficios, la seguridad, los estándares reproducibles, la evaluación, el feedback, pero tiene muchos retos y sobre todo el costo. Tenemos la suerte, la virtud, la bendición de tener un budget dedicado, en parte porque nuestra escuela de medicina no tiene un hospital propio en el cual podamos mandar a los estudiantes directamente desde el principio. Entonces utilizamos nuestro programa como ese entrenamiento, instrucción inicial en los 2 primeros años, como vieron, muchas horas. La logística es difícil. Hay un entrenamiento continuo que hay que hacer con los pacientes estandarizados. Se necesita un equipo capacitado para poder desarrollar y mantener este programa y brindar todos estos beneficios que le da al programa de medicina en general. Muchas veces todo eso no es visible para el resto de los docentes y el resto de los estudiantes sobre el esfuerzo que lleva y el costo que lleva también. En suma, estas son mis conclusiones que me imagino que comparten conmigo, que bueno, el uso de pacientes simulados ha transformado y continúa transformando la educación médica, permitiendo experiencias seguras, estructuradas y centradas en el estudiante. Facilita la adquisición de estas habilidades clínicas claves antes de la transición al entorno clínico real, le da más seguridad y comodidad al paciente hospitalizado. Yo creo que uno tiene que pensar que ya actualmente en el 2025 el paciente hospitalizado no tolera lo que toleraban los pacientes cuando nosotros nos formamos. Reduce errores, evita prácticas inseguras en pacientes reales, y cuando uno piensa que uno se transforma en ese paciente, es muy importante saber que los estudiantes y residentes han podido practicar en otro entorno antes de hacer su primera vía central, su primer toracentesis, etc. Aumenta la confianza del estudiante, se vuelven más activos en el entorno clínico, habiendo podido practicar en un entorno simulado, eleva las habilidades clínicas iniciales. Entonces en el hospital el docente se puede
enfocar en competencias más avanzadas, y fortalece el aprendizaje cuando actualmente hay mucho menos tiempo para poder enseñar lo básico en el hospital. Nosotros hemos tenido la suerte de poder haber integrado exitosamente esta herramienta a múltiples niveles educativos, y me encantaría compartir con ustedes más detalles en cuanto a los que les interese en particular. Este es el equipo nuestro. Como me ven aquí, somos un equipo que trabaja muy bien, todos ellos muy talentosos y capacitados en sus áreas de especialidad. Y con esto les agradezco la atención y termino la presentación por si hay preguntas. Muchísimas gracias, Ana María. No sé si me estáis oyendo bien, porque me daba antes un problema de micrófono cuando me dijiste que te dijera si se oía el vídeo. Te veo y te escucho perfecto. Fantástico. Bien, ahí me ha encantado la experiencia que nos has contado, y espero que nuestros compañeros que están conectados, pues, si tienen alguna pregunta, que hablen ahora, y abrimos un turno de debate. Juan Chicovian, adelante. Presentaros, porque yo a muchos los conozco, pero no todos conocen todos. Bien, soy Juan Cobian de Argentina, ex director de Inspire Simulación, que es el centro de simulación de la Federación Médica de Buenos Aires, y actualmente director general de Educación e Innovación de la Fundación de la Federación Médica de Buenos Aires. Bueno, Analía, primero que nada, felicitarlos por ese programa, que yo tuve la suerte de visitarlos hace unos años, y me contaron también escucharlos, y también escuchar a Juan, la experiencia con Juan Sendán. Me parece un programa increíble, y mi pregunta básicamente es un poco hacia dónde estamos hoy y lo que parecería que viene. Y vos hablabas esto de la logística y los costos, y quería preguntarte si ustedes están considerando, se preguntan qué rol va a jugar la inteligencia artificial en esto. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial va a jugar, o sea, está jugando, por si no nos enteramos todavía, un rol muy importante. Tú puedes, calculo que se transforme en parte como una extensión de los pacientes simulados, ¿no? Porque actualmente tú puedes darle ciertas pautas mismo al ChatGPT o cualquier modelo que utilices gratis actualmente, y se puede transformar en un paciente simulado con ciertas características que tú les establezcas. No creo que reemplace nunca al ser humano, pero pueda preparar al estudiante más para esa primera transición a interactuar con un ser humano. La medicina es una ciencia donde tenemos que interactuar con humanos, pero yo creo que ya está mejorando ese entrenamiento y dándole aún más confianza y más capacidad de práctica, donde los errores son oportunidades de aprendizaje. Yo creo que la inteligencia artificial se va a incorporar más en todas las ramas de la simulación, ya sea la realidad virtual, ¿no? La realidad aumentada, los simuladores, pero agregarle un chip a los pacientes, por ahora no, pero también va a mejorar el entrenamiento que le podamos dar a los pacientes. Quizás no necesitemos a un entrenador humano todo el tiempo, ¿no? Va a hacernos más eficientes. Yo creo que como ahora nos está transformando quizás más eficientes. Yo, por ejemplo, para escribir un caso clínico y un guión, por así decirlo, antes tenía que hacerlo del principio al fin, y me llevaba 1 hora. Ahora le digo a ChatGPT que me haga un paciente con faringitis o dolor de garganta, donde el diagnóstico diferencial sea mononucleosis, estreptococo, viral, y le doy todo lo que quiera, y que sea un paciente que no tiene seguro de salud, que vive en una zona urbana, que es madre soltera, lo que tú quieras. Le das todo los determinantes de la salud, le das todo, y eso te arma en segundos, por lo menos esa primera versión de ese guión, que tú luego le das esas pinceladas finales.
para tus estudiantes. O sea que ya desde ahora, ayer hablaba con nuestra entrenadora de habilidades de comunicación y estamos tratando de estandarizar un poco ese feedback narrativo, porque bueno, es muy difícil que todos los pacientes den feedback de la misma manera, que no cause, que no hiera los sentimientos del estudiante, porque el estudiante tiene también esa seguridad que se le otorga al estudiante en su retroalimentación, muchas veces es difícil. Y bueno, la inteligencia artificial te permite rápidamente utilizar feedback de los pacientes reales, pero darle una capa de estandarización, de un lenguaje similar, que luego lo utilizas como herramienta de entrenamiento, de capacitación. O sea, que nos vuelve más eficientes sin ninguna duda, y creo que todavía estamos por descubrir cómo va a funcionar, pero yo soy de aquellas personas que piensan que la parte humana nunca nos van a quitar totalmente o sea, siempre vamos a tener que tener al ser humano presente. Eso quizá es más un deseo que sea una expresión de deseo más que de realidad, pero me parece que la medicina tiene que seguir siendo, y está en nuestras manos, que siga siendo en parte una ciencia humana. Gracias, Amelia. Crucemos los dedos, casi sea. Bien, no sé si me estáis oyendo, porque Se te oye con eco, Salva. Se te oye en 2 micrófonos. A ver, ¿ahora qué tal? Ahora sí, creo que sí. Teníamos otra, no decía que ojalá sea así lo que planteaba María, que siempre el ser humano tiene que estar presente. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos. O me la pueden mandar, no sé si tienen, voy a poner mi email en el chat, si me quieren contactar directamente o si quieren venir a visitarnos. No sé si me estáis oyendo. Se oye entrecortado, Salva. A ver qué tal ahora. ¿Bien ahora? Un poco mejor, sí. Bien. Había otras 2 manos levantadas antes. Decía Lili, me parece que tenía la mano levantada. La doctora Prea. No sé si... Bueno, he visto más manos levantadas, pero no me ha dado tiempo a ver el nombre porque se han quitado. No sé si hay alguna pregunta más que queréis hacer, por favor. Bien, yo mientras si alguien se decide a hacer alguna pregunta, sí me gustaría preguntarte, Nadia, has hablado del tema del costo. ¿Por qué usar paciente estandarizado, aparte de la interacción humana, y no utilizar, por ejemplo, pues simuladores de paciente tipo cualquier simulador de la marca que sea, ¿no? Porque económicamente supone algún beneficio o beneficio, aparte, ya digo, de esa interacción humana. Nosotros utilizamos simuladores de alta fidelidad como SimMan, tenemos los productos de Laerdal, tenemos productos de Gumard. Utilizamos los simuladores, sobre todo para simular hallazgos anormales del examen físico que agregan, o para más el trabajo en equipo, el manejo, ya sea de un paciente, o sea, cuando los utilizamos más en los estudiantes más avanzados, porque los simuladores, algo que tengas, o sea, puedes tener por detrás a alguien que esté hablando por el paciente, que se transforma en otro paciente simulado, ¿no? Puede ser el docente, que te disminuye los costos. Nosotros, como te decía, para nosotros es mucho más caro tener un docente presente por habitación que tener un paciente simulado, porque los docentes, el tiempo, nosotros tenemos 120 estudiantes por clase y bueno, nuestro énfasis es en grupos pequeños y tratar de darle al estudiante una experiencia casi que individual,
para poder practicar y darle feedback individual. Entonces, los simuladores te permiten otro tipo de práctica y de feedback, pero no te permiten el interrogatorio, por ejemplo. Interrogar a un paciente, o sea, tienes que tener un humano por el otro lado. El simulador por ahora, y puede ser un simulador en la computadora, con preguntas y respuestas, pero en la parte de comunicación, de empatía, el tono, el tipo de preguntas. Y el ChatGPT puede inferir empatía a través de cómo hiciste la pregunta por escrito. Ahora ChatGPT puede captar el audio, reconoce tu voz, y puede darte, porque yo he practicado en algunas, o sea, se aproxima, pero no te ve. Quizá más adelante te pueda ver y pueda transformarse en esa persona que no es persona. Pero bueno, ya, como te digo, nosotros somos de los que evaluamos las habilidades de comunicación y interpersonales, junto con el interrogatorio, el cómo y el qué se preguntó, y el examen físico, y cómo se cierra el encuentro, cómo tú le comunicas al paciente lo que estás pensando y cuáles son las etapas. O sea, cuando los ponemos enfrente de un paciente, tienen que hacer, es el paquete. Entonces eso es difícil que todo lo pueda hacer un simulador. Y tendremos que tener muchos más simuladores, me parece, que pacientes. Nosotros le pagamos a los pacientes por hora, tenemos un mínimo de 2 horas de trabajo. Cuando se los llama para una sesión, trabajan un mínimo de 2 horas. Tratamos de que trabajen todos juntos, pero bueno, son sesiones que son toda una mañana o toda una tarde, varios días seguidos. Estos pacientes son todos trabajos parciales para ellos, tenemos muchos que son retirados, de todos los tipos de profesiones anteriores. Tenemos muchas madres, amas de casa, que sus hijos han crecido y que quieren trabajar un poco. Tenemos estudiantes de la universidad que pueden tener un trabajo parcial. Tenemos, bueno, mucha gente retirada, ya sea de áreas de la salud, mucha gente que trabajó enseñando o entrenando en diferentes ámbitos y que les gusta entrenar y que descubren, y bueno, que sienten que están promoviendo y dejando un legado desde el punto de vista del paciente para que la salud mantenga la calidad y el humanismo. O sea, todos nuestros pacientes simulados vienen con esa, o sea, es una ilusión, pero es como te decía, un deseo de poder impactar la educación de estos futuros médicos desde un punto de vista que mantengan ese humanismo, esa empatía, y que no se transformen en un número, o ¿no? Que no sea todo tan mecánico y tan reemplazable. Los utilizamos, y no lo compartí acá porque era demasiado, también para enseñar los exámenes geniturinarios, ya sea el examen pélvico y de mama y el examen geniturinario masculino, examen de rectal, de próstata. Esos son otro tipo de paciente simulado, donde se entrena diferente y se les paga de forma muy diferente. Pero también ellos utilizan su cuerpo para enseñar. Utilizamos modelos simulados de pelvis o de próstata. Practican los estudiantes primero en modelos y luego practican en el humano, ya sea haciendo el examen pélvico, el espéculo, etcétera, etcétera. Y es admirable, ¿no? Pero también ellos le agregan esa capa, ese componente de comunicación. Las mujeres que enseñan el examen pélvico y de mama están muy, muy enfocadas en cómo comunicarse, no solo la parte mecánica de cómo hacer el examen en forma segura y empática, pero sino qué lenguaje utilizar, cómo utilizar la sábana, cómo ponerlos en posición, cómo no desencadenar ansiedad a aquellos pacientes que han sufrido trauma en el pasado, etc. O sea, que le agregan una cantidad de componentes que por ahora los simuladores, la tecnología no lo puede reemplazar. Pues estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que palpes un abdominal pueda hacer un respingo y pueda contraer voluntariamente la pared abdominal, eso no lo hace ningún simulador. Correcto. O que te diga que no estás palpando lo suficientemente profundo,
o sea, les dan al paciente un feedback que mismo el docente no puede, salvo que te examinen a ti. ¿No? Uno les explica cómo examinar, pero el paciente lo siente. Y muchas veces pasa, por ejemplo, si quiero palpando los pulsos popliteos que son difíciles de encontrar, y a veces yo le muestro y el paciente lo hago, y luego lo hace el estudiante, y el paciente le dice, no, tú no estás apretando lo suficiente. La doctora apretó mucho más. O sea, si tú lo haces, si tú lo demuestras, y luego lo hace el estudiante, el paciente ahí mismo le puede dar ese feedback de, no estás en el lugar correcto, tienes la palpación tiene que ser más fuerte, los dedos tienen que estar, o sea, en este ángulo, etc. No sé si hay alguna pregunta, si no, yo sigo preguntando, que tengo muchas cosas que preguntar. Ismat, preséntate, por favor. Hola, buenas. A ver si me veis por aquí. Hola, buenas Soy tardes. Ismat, soy compañera de Salva, técnico en emergencias del SUMA 112 y de su equipillo de simulación, que estamos ahí. Y me ha chocado el hincapié que has hecho en que los pacientes estandarizados no son del ámbito sanitario bajo ningún concepto. Esto lo hacéis aposta para que bajo ningún concepto ellos se comporten de una forma un poco como más camaradería, digamos, con los alumnos o para que sea lo más cercano a la población o qué exactamente. Un poco todo, o sea, nosotros tenemos varios pacientes simulados que son del ámbito de la salud, pero es al azar, no es un requisito. Como decía, es un grupo muy diverso. Tenemos ingenieros de la NASA retirados y tenemos un odontólogo retirado. Muchas veces los que tienen un background de salud asciendan rápidamente o se transforman rápidamente en entrenadores, porque, bueno, tienen ese conocimiento agregado en el que pueden participar, y cuando se abre un cupo de entrenadores, muchas veces, por ejemplo, Denise, que es nuestra entrenadora del examen físico, ella es enfermera, nurse, jubilada, y bueno, y tiene ese conocimiento agregado, ¿no? De años de práctica como nurse. Pero yo creo que es bueno que no, porque pueden que no sean solamente de la salud o con un background de la salud, porque pueden dar otro tipo de feedback. O sea, no tienen ese sesgo, ¿no? Que tenemos todos los que somos trabajadores de la salud, donde podemos vemos el encuentro desde un ángulo que a veces es difícil verlo como paciente. Ellos tienen que verlo como paciente. Pero no es un requisito, ni uno ni el otro son requisitos. Muchas veces es más el azar y quienes tengan el interés en participar y las características, ¿no? Como para poder desempeñar un caso clínico, dar feedback. No todos nuestros pacientes simulados pueden transformarse en pacientes estandarizados y evaluadores o dar feedback. Algunos de ellos no, y bueno, esos los utilizamos para ciertas sesiones y no otras. O sea, no es homogénea la capacitación en todos los 90 pacientes. Algunos solo trabajan como modelos para el examen. O sea, son modelos, pero tienen después otro paciente al lado que actúa como PIRA, ¿no? En la parte de instrucción, porque hay pacientes que tienen más edad y ya no pueden memorizar o aprender tanto, o no tienen la energía para estar tantas horas. Y en la captación, cuando hacéis que dices que una vez al año, pues hacéis una selección, ¿cómo hacéis publicidad en medios de comunicación para captar? ¿O cómo Actualmente es por, ¿cómo se dice? Por boca de boca en boca. De boca a boca. Conocidos, ¿no? Conocidos. Tenemos el link para aplicar, está abierto al público en el website. Y puede aplicar el que quiera. Y como decía, hacemos audiciones dependiendo de qué tan ocupado esté el equipo, entre 2 a 4 veces al año. Y ahí se hace la selección y se empiezan a orientar
hacemos orientaciones de 2 a 4 veces al año de acuerdo al grupo que entre, y bueno, hay capacitaciones. La capacitación te diré que es como continua, ¿no? Siempre se están haciendo diferentes capacitaciones, y después, una vez al año, un poco antes del inicio del año escolar, que para nosotros es en agosto, ahí hay como un bootcamp, que le llaman, ¿no? Que ahí es como más intenso, donde para refrescar conocimientos, habilidades y todo eso. Y desde la captación y a la formación, y que ese paciente estandarizado ya esté siendo útil, digamos, al centro, ¿varía por las capacidades de las personas o hacéis filtros de, pues, a lo mejor gente más, digamos, más predispuesta, gente menos predispuesta, y lo variáis? ¿Cómo lo hacéis? Varía en la persona y se basa en la evaluación del entrenador. O sea, luego que se selecciona, hay un proceso de orientación, hay unas 4 horas dedicadas a orientación general del rol, de las expectativas, ¿no? de ese rol de paciente simulado y estandarizado, lo que es una lista, una rúbrica, una lista de verificación, los guiones, ¿verdad? Hay una capacitación del examen físico básico, y luego ellos hacen como observaciones, se transforman, son la sombra de un entrenador y participan en una sesión entera observan el entrenamiento, observan la sesión en vivo, empiezan a completar la planilla de verificación como si fueran otro paciente simulado en el hall de observación, y ese entrenador los está observando y dándoles feedback hasta que ellos, es un poco, no es una ciencia. Hasta que se sueltan, ¿no? Que los veis que están sueltos. A veces se los suelta, se los trata de soltar primero en sesiones formativas y luego se les suelta más en sesiones. Eso, o sea, es progresivo y es con observación directa de los entrenadores, y a veces es un acto de fe, como digo yo. Es un acto de fe, pero siempre esa primera soltada donde el listado de verificación tiene una consecuencia para el estudiante en una nota, en un examen, se verifica doblemente. O sea, el entrenador lo hace doble, o se mira el video luego para asegurarse que el estudiante no sea perjudicado, ¿no? Por alguien que no esté verdaderamente entrenado. Pues muchas gracias por todo y enhorabuena. Es intenso, como te digo, es un equipo del cual estoy muy orgullosa. Es el trabajo de un equipo que es muy bueno en lo que hace. El mérito no es mío. Yo soy nada más que un miembro del equipo, pero encantada de compartir cosas más específicas o de ponerlos en contacto. Es una pena que ninguno de ellos hable español bien, como para... Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Juanchi, tenías una pregunta otra vez. Sí, pero creo que tiene que ver con esto que mencionaste últimamente, porque hace poco tuve la oportunidad de presenciar una defensa de tesis doctoral donde se presentaba un instrumento de evaluación del sesgo del observador. Y entiendo que este programa de ustedes tan potente, ¿no? El paciente estandarizado también como un evaluador, de alguna manera puede servir para mitigar ese sesgo que hay del observador. ¿Ustedes entrecruzan las dos durante un OSCE, entrecruzan la evaluación del observador con la evaluación del paciente estandarizado? Nosotros no tenemos observadores docentes, son todos pacientes estandarizados. Y hay mucha evidencia en la literatura que el paciente estandarizado como evaluador es mucho más alineado, mucho más, la inter-rater reliability, ¿no? es mayor que la de los docentes. Hemos cruzado, o sea, cruzamos mucho paciente con paciente, o estamos haciendo ahora, porque eso, bueno, varía con el grupo, ¿no? A medida que pasan los años lo tienes que volver a hacer. El sesgo, o sea, este es un tema muy, muy relevante y actual. Siempre está presente porque el estudiante siempre te va a venir a decir, a mí me tocó el paciente que el más difícil, o a mí me tocó el paciente
que no le gustó, no le gusté. Por esto, por aquello, me tocó el que me punteó peor por sesgo. Y la realidad es que el sesgo siempre va a existir, ¿no? Siempre que eso es una evaluación humana, donde un humano está juzgando la evaluación de otro humano. Y hay cierto juicio intrínseco del evaluador que tiene que existir, o sea que el detalle, lo importante está en ese entrenamiento y en esa alineación que se trate de hacer al entrenar a los evaluadores y usando una lista de verificación, ¿no? Un modelo mental compartido donde se hacen tenés que mirar muchos videos de buenos estudiantes, malos estudiantes y alinear, ¿no? A los evaluadores. No es perfecto, nunca es una ciencia perfecta, y si yo miro un estudiante, tú miras un estudiante y Salva mira un estudiante, probablemente nos alineamos mucho más en el examen físico y en la historia, porque eso es mucho más objetivo. O preguntó o no preguntó, o palpó o no palpó. Pero en cuanto a todas las habilidades de comunicación, de empatía, eso tiene un componente subjetivo de juicio, ¿no? Donde tú ves una performance y tú le das un 3. Y bueno, yo le di un 4. Y a lo largo o sea, cuando tú lo ves a lo largo de varias evaluaciones, se alinean, ¿no? Todo eso se compensa. Si tú al estudiante siempre le das un evaluador diferente, está demostrado que esas evaluaciones, si están un poco desalineadas, se tienden a compensar. En el mismo examen, no, y eso es lo que a los estudiantes a veces les cuesta entender. Que sí, que una evaluación de performance, ¿no? Que no es lo mismo que una evaluación de conocimiento. Una pregunta de múltiple opción no es lo mismo que un examen, ¿no? Que un encuentro clínico simulado o no simulado. Cuando vas al hospital, todos los docentes van a tener, y ese es otro problema, que los docentes tienen diferentes, ¿cómo le dicen ustedes a los frameworks? Diferentes esquemas mentales. Marcos de referencia. Marcos de referencia, muchas gracias. Diferentes marcos de referencia, o sea que es el entrenamiento de marco de referencia que es lo más importante hacer, ya sea con un evaluador de paciente estandarizado o de docente. Muy bien, fantástico, Nadia. Llevamos ya 1 hora y 20 minutos, creo que cuando quieran. Hemos estrujado, te podríamos estrujar más cosas, pero vamos, seguramente te las podemos preguntar por escrito tranquilamente. Si algún día quieren algo más específico, yo podría tratar tengo uno de mis entrenadores habla un poco de español, pero lo podremos lograr hacemos español médico, eso no lo dije, pero nuestros pacientes simulados tenemos varios pacientes de habla hispana. Eso sí podría traer a varios pacientes de habla hispana que compartieran experiencias desde el punto de vista del paciente, si fuera de interés. Nosotros tuvimos una experiencia, como te dije antes, habíamos estado en noviembre en Uruguay, estuvo Juan Chillón, y lo hicimos con la Asociación de Médicos Alpistas de Uruguay, eran todos médicos retirados. Fue para hacer que hicieran de médicos, de enfermeros y demás, para hacer de briefing clínico posterior. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Muy interesante. Uno de nuestros entrenadores es actor, y varios de nuestros, o como saben ustedes, aquí en Orlando, bueno, está Disney, está, ¿cómo se llama? Universal Studios, y muchos de los que trabajan en Disney que son actores o son bailarines, performers, ¿no? Todos esos trabajos son a tiempo, muchos de ellos son a tiempo parcial y trabajan con nosotros también. O sea que tenemos un grupo, los más jóvenes te diré que tienen más una formación de las artes y del performing, pero uno de nuestros entrenadores, y bueno, también está el uso de la improvisación médica como otra habilidad que se le puede agregar a los pacientes. Y él sobre todo para los casos que tienen mucha demostración de emociones, él trabaja con los pacientes para ayudarlos a cómo entrar y salir de esa carga emocional, ¿no? Cómo hacer, si no tienen un entrenamiento teatral,
que es muy común en los actores, ¿no? Ellos tienen técnicas para estar hablándote así, a los 2 minutos estar llorando y después vuelven otra vez a reírse contigo, ¿no? Y eso es muy cansador desde el punto de vista al paciente mismo. Necesitan ser entrenados, ¿no? Para que el caso en sí no les cree una carga emocional muy grande. Como tengo mucho para compartir, pero el tiempo se acaba. Muchísimas gracias, Analía. Igualmente para ustedes. Un placer. Y esperamos contar contigo y con tu equipo para otras sesiones. Y quizá nos veamos en Madrid. Los voy a tener pendiente. Está pendiente un viaje a Madrid para los que viven ahí. Por favor, o sea, como me entere que vienes y no me llamas, vamos. Y mira, estaba planeado, pero tuve que cambiar mis vacaciones en Madrid por unas vacaciones en Montevideo ahora en el mes de mayo. Así que bueno, queda pendiente. Bueno, no lleves comida a Montevideo que no te dejan meterla, ¿eh? No. Llevaba yo jamón serrano a Juanchi y en la aduana me lo hicieron tirar. ¿En serio? Ni siquiera al vacío te tendrían que haber dejado, ¿no? Nada, no. Al vacío me hicieron que abriera los paquetes con un cúter y que lo tirara yo. Además me dijo... Ay, me lo hubiera comido ahí. Se le grabó en la cámara. Locura. Tremendo. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Ahí ya sé que es tarde. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Chao. Adiós.